Doctor, buenas tardes. Bueno, hoy día vamos a tratar sobre, bueno, es lamentable pues que haya esto, ni modo, porque pues, tenemos que ir avanzando, ya no sabemos cuánto durará esta huelga, ¿no? Pero hoy ya tocaba hablar sobre trastornos del movimiento. Este es un capítulo bastante enigmático, diríamos, porque ustedes van a ver en el transcurso de su carrera, sea la especialidad que tengan, personas que tienen diferentes movimientos, ¿no? Desde un Parkinson o movimientos raros, coreicos, o sea, a veces que uno no lo define, ¿no? Entonces, no todos son Parkinson. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los síndromes distónicos, por ejemplo, ¿no? O sea, si hablamos de la distonía pues se debe a contracciones musculares prolongadas, simultáneas, diagonistas y antagonistas, que provocan movimientos abigarrados, repetitivos y estereotipados, que ustedes lo ven pues moviéndose de diferentes formas, a veces son lentos, restantes, por ejemplo, a veces dominó atetosis, por ejemplo, o una distonía mioclónica. El paciente anda con una posición deformante que le dura varios minutos, ¿no? O sea, la distonía puede dar lugar a contracturas musculares, retracciones articulares permanentes, ¿no? Hay una distonía muscular deformante, ¿no? Y dentro de la etiología de estas distonías, por ejemplo, su gran mayoría son trastornos orgánicos, pero también hay distonías primarias, por ejemplo, que pueden ser las hereditarias esporádicas. Cuando ustedes, por ejemplo, van a decir, ¿tienes algún familiar con esos trastornos de movimiento? Sí, sí, sí tengo, entonces también tiene factores genéticos, ¿no? Otros van asociados a parkinsonismo o temblor, ¿no? Cuando vemos un pacientito con una enfermedad de Parkinson, como estamos viendo en consultorios, por ejemplo, con los alumnos, bueno, esa enfermedad ya está con diagnóstico de enfermedad de Parkinson, pero hay otros que tienen temblores, tienen movimientos que no son por enfermedad de Parkinson. Esos movimientos estereotipados que no definen la enfermedad de Parkinson, hablamos ya de parkinsonismos, no son parkinsonismos, o simplemente que tengo un temblor, ¿no? Ese es un parkinsonismo, todavía no es enfermedad de Parkinson, ¿no? Y las pruebas de neuroimagen, por ejemplo, que les tomamos a estos pacientes, es una tomografía, una resonancia, eh, prácticamente salen normales, ¿no? A veces en la resonancia puede verse alguna anomalía que conecte el tálamo con el cerebelo, pero generalmente observamos que no hay nada, ¿no? Con estas tomografías, estas imágenes estáticas. Las dinámicas sí, el SPEL, la tomografía con posición de positrones, fotones, esas sí nos ayudan a hacer esto de diagnóstico de estas enfermedades degenerativas o este tipo de trastornos, nos ayudaría, ¿no? Esas son las primarias. En cambio, las distonías secundarias, eh, por ejemplo, hay unas que son heredodegenerativas, ¿no? Por la edad, pero también otros tienen traumatismos, por ejemplo. Un traumatismo con el tiempo puede producir un cuadro distónico, ¿no? Como tengo pacientitos que van a consultorios internos, ¿no? O una intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? Cuando a veces en una combi se queda encerrado pues el grupo de personas y sin darse cuenta están inhalando CO y después cuando termina el viaje no se ha dado cuenta el chofer o estaban encerrados de alguna forma, ¿no? Después de un tiempo terminan con un cuadro distónico, igual con un manganeso,
cuando hay una parálisis cerebral por anoxia perinatal, por ejemplo, en el nacimiento, cuando hay niños que tienen cuadros distónicos, y uno averigua, ¿y qué ha pasado? Ha habido anoxia, hipoxia, pues, en el nacimiento. O también cuando hay pacientitos que tienen enfermedad cerebrovascular, que puede producir también estos cuadros distónicos, ¿no? Un EBC isquémico, hemorrágico, depende de dónde sea, generalmente en ganglios basales, ¿no? Hay una clasificación etiológica de síndromes distónicos, eh, en la cual, por ejemplo, podríamos hablar de la distonía idiopática primaria, ¿no? Hereditaria, por ejemplo, habitualmente generalizada, agarra extremidades, tronco, la parte cefálica, o también puede ser esporádica, ¿no? Habitualmente focal o segmentaria de un lado, como hablamos del blefaroespasmo. Ustedes van a recoger la información en la cual el paciente dice, doctor, me está molestando el párpado inferior de tal ojo, cerca al pómulo, y tiene movimientos involuntarios que le incomodan, ¿no? Llamamos blefaroespasmo. O la distonía oromandibular. Una tortícolis también puede estar espasmódica ahí. A veces a consultorio, o puede ser a emergencia también, ¿no? Que llega el familiar con algún pacientito, ¿no? Un niño, por ejemplo, un joven que llega con la región cervical hacia un lado, que no la puede enderezar el cuello porque le duele, y va pues a consultorio, va a emergencia, ¿no? Con la cabeza hacia un lado. ¿Qué ha pasado? Tiene una tortícolis. Ha hecho un espasmo en el músculo externo crestocleidomastoide, que da un relajante, ¿no? Otros también tienen los calambres ocupacionales que tienen algunos pacientes, ¿no? Así como la distonía idiopática o primaria, también hay una distonía secundaria. Por ejemplo, las asociadas a enfermedades degenerativas, atrofias del globus pálidos, por ejemplo, la enfermedad de Huntington, ¿no? La ataxia, telangiectasia, una neuroacantosis, un síndrome de Rett, una enfermedad de cuerpos de inclusión intraneuronales, una necrosis estriatal bilateral infantil. A veces observamos calcificaciones de ganglios basales en la tomografía, que también está asociado a estos codos distónicos. Otra clasificación también la relacionada con asociación de trastornos metabólicos, como una aminoacidurias, una lipoidosis, enfermedad de Leigh, enfermedad de Lesch-Nyhan, y simplemente también por falta de déficit de vitamina E, ¿no? Las citopatías mitocondriales. Y otro grupo son por lesiones focales. Por ejemplo, un pacientito que nació histérico, ¿no? Tiene que ponerlo en la incubadora, ¿no? Por su kernicterus, ¿no? O lesiones perinatales, o el niño cuando nace y después tiene una encefalitis, un trauma, los infartos, así como las malformaciones vasculares, una anoxia en cualquier etapa de la vida por algún motivo, lesiones tóxicas de los ganglios basales, por ejemplo, ustedes saben que a veces por embriagar más a la persona les dan pues etanol, ¿no? Metanol con M. Y ese metanol es tóxico. Una ingesta de metanol o lo mata al paciente o le puede producir también cuadros distónicos. Por eso cuando uno va a una reunión media dudosa, sospechosa, a veces por embriagar más rápido a las personas le meten metanol, pero conjuntamente le agregan etanol, por eso el paciente no fallece, ¿no? Porque una forma de neutralizar el metanol es dándole etanol. Pero uno se embriaga más rápido, pero si hay intoxicación por esta sustancia, el metanol, el paciente puede terminar con este trastorno distónico. Así también como manganeso, disulfuro de carbono, el monóxido de carbono, como dijimos. Muchas veces algunos insectos, como la avispa, por ejemplo, pueden picar y producir cuadros distónicos. Uno recoge la información, ¿no? ¿Qué ha pasado? Le ha picado la avispa y después de un tiempo ha empezado con estos movimientos, ¿no? También intoxicación por ácido nitropropiónico, ¿no?
drogas y fármacos, las causas etiológicas de estos cuadros distónicos. Finalmente, a veces cuando no encontramos y vemos que la paciente tiene cuadros asociados a un trastorno emotivo, psicológico, también hay distonías psicógenas. Y ya viéndonos a la clínica, por ejemplo, hablaremos de una clasificación clínica, ¿no? La clasificación clínica, de acuerdo a la distribución pues, de las distonías, por ejemplo, una distonía focal, que afecta solo a alguna parte del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, los calambres de los profesionales, ¿no? De una mano. Hemos hablado de las tortícolis también, o la distonía del pie, ¿no? Ya sea izquierdo o derecho, o unas crisis oculogiras, ¿no? Hablamos del blefaroespasmo, como dije hace un momento, ¿no? El paciente cierra, abre el ojito y le molesta ese movimiento del ojo prómulo de a un lado de la cara y no le deja estar tranquilo. O las distonías oromandibulares, la linguofaringia, que tiene problemas para poder a veces decir la palabra, o la distonía espasmódica, ¿no? Ahí tenemos que utilizar a veces toxinas botulínicas, pero eso dura solo 3-4 meses. Otra clasificación clínica es pues, la distonía segmentaria también, que afecta a partes contiguas del cuerpo. Por ejemplo, una distonía cráneo-cervical. A veces todos ustedes han visto una persona que mueve su cabeza hacia un lado y no lo puede contener. Ahí tenemos que utilizar toxina botulínica, todo un frasco que está a $300 más o menos, ¿no? El síndrome de Make. A veces cursa con blefaroespasmo, la distonía facial oromandibular, lingual, faringia y laringia, que se acompaña de tortícolis. Otras categorías como la distonía braquial, otra distonía, la multifocal, cuando implican dos o más partes no contiguas. Por ejemplo, la tortícolis distónica de una pierna, ¿no? O distonía generalizada es que afecta a las 4 extremidades, tronco, cabeza. O una hemidistonía cuando se afecta a la mitad del cuerpo, que indica una lesión estructural, ya sea de un lado del putamen o del tálamo, contralateral, por supuesto. En las distonías hereditarias no hay lesiones degenerativas en el cerebro, salvo inclusiones perinucleares positivas para la ubicutina, torsina y la MIN cuando hacemos el estudio ya biópsico. En cuanto a la clínica de estas síndromes distónicos, diremos que suelen tener un comienzo juvenil o infantil. ¿Cuál es el promedio donde van a ustedes a observar generalmente que se presentan ahí al inicio a los 12 años? Rara vez encontramos en la etapa adulta. El paciente puede empezar con una torsión de una pierna y de la pelvis o de un brazo. La distonía de la pierna se provoca al principio por una acción, en general la marcha. ¿No? Se puede producir fenómenos aparentemente paradójicos, como que el paciente pueda, por ejemplo, puede correr, pero no andar o caminar. ¿No? Medio paradójico resulta esto, ¿no? Puede caminar hacia atrás y no puede caminar hacia adelante. ¿No? Paradójico. Se confunden, ¿no? Parece un trastorno psicógeno. La distonía se va extendiendo por la pelvis, al tronco, y en pocos años ya se generaliza esa distonía, que produce posturas fijas, abigarradas, y lógicamente que van a invalidar al paciente. Entonces, el diagnóstico cuando se hace es rápido, ¿no? Existe una historia familiar, porque uno va a preguntarle, pues, ¿tienes familiares con estos trastornos? Bueno, sí, tiene el tío, el abuelo. Entonces, probablemente tiene factores genéticos aquí. ¿Y qué damos en tratamiento? Sintomático, pues. Podemos utilizar anticolinsterásicos en dosis altas, eficacia relativa de las benzodiazepinas. Como utilizamos bacofeno, tetrabenzacina, clozapina,
Y, lógicamente, como mencioné en su momento, la toxina botulínica. Hay una distonía que es distonía con parkinsonismo, es de inicio rápido, ¿no? Se hereda con caracteres autosómicos dominantes, es genéticamente heterogénea, son síntomas que se presentan de manera súbita, el paciente viene con disartria, disfagia, el ácido homovanílico está disminuido cuando le hacemos una punción lumbar, se confirma la normalidad, a veces responden mal, cuando damos a veces levodopa, carbidopa, no responden bien. Hay otra distonía asociada a mioclonía, ¿no? La llamada distonía mioclónica. Esta es herencia autosómica dominante, ¿no? Presenta movimientos distónicos rápidos y breves que afectan sobre todo el cuello. El paciente tiene trastorno psiquiátrico y puede tener un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Esa distonía mioclónica sensible al alcohol también, ¿no? Hay otras distonías o discinesias paroxísticas, de aparición de posturas distónicas en forma repentina. Y si hablamos de las distonías idiopáticas focales o segmentarias, ¿no? De aparición esporádica también, en algunos casos pueden mejorar en forma espontánea. Por ejemplo, volvemos a repetir, por ejemplo, lo que van a encontrar en su consulta, y yo también encuentro en mi consulta, es el blefaroespasmo, ¿no? Síndrome de Meigs, que se puede iniciar como un simple parpadeo, se está parpadeando exageradamente el ojo, ¿no? Y muchos pacientes que hacen, consultan al oftalmólogo, por una sensación, dice, de arenilla, su escozor en el ojo, así empieza, ¿no? El parpadeo progresa hasta hacerse tónico y cerrar completamente los párpados, ¿no? Del paciente, y sobre todo con la luz brillante, o al ver televisión, al salir a la calle, ¿no? Entonces es ahí cuando ya dicen el oftalmólogo lo evaluó, probablemente dicen, no, esto es neurológico, tienes que ir al neurólogo, ¿no? A veces pacientes llegan al grado de estar seriamente incapacitados para el trabajo y las actividades de la vida diaria, ¿no? Pues muchos momentos están funcionalmente ciegos, ¿no? Llevan gafas oscuras que les alivia, de los movimientos distónicos del orbicular de los párpados se extiende a otros territorios, a musculares de la cara, boca, es lo que se denomina ya distonía craneal, ya no es solo un blefaroespasmo, ya se amplió hacia el lado de la semicara, diríamos. Y la distonía oromandibular, que afecta la lengua, los labios, mandíbula, y produce movimientos continuos de lengua, dentro y fuera de la boca, así como gestos en labios, ¿no? Y aberturas, cierre prolongada de la mandíbula, a veces con desviaciones laterales. Esta distonía empeora claramente cuando el paciente intenta hablar, comer, beber, por lo que interfiere muy seriamente con su calidad de vida, ¿no? He tenido pacientitos así, que tenían que hacerse poner toxina botulínica 3 cada 4 meses en la lengua, pues, ¿no? La lengua, muchos alumnos se han ido a Cuba, ahí tenían se ponían, pero ya en Lima también están poniendo toxina botulínica en la lengua, ¿no? En algunos puntos referenciales, porque el paciente le dificulta, ¿no? Hablar, habla en forma con dificultad. Y otra también conocida, que eso sí van a ver en sus consultas en los centros de salud y algunos que van a hacer emergencia, son las tortícolis, ¿no? Y esto les digo porque cuando yo llegué de Lima, de mi especialidad, no había pinitomógrafo, no había nada, lógico, hacía guardias permanentes las 24 horas, todo el año prácticamente. Me ha llamado, me acuerdo, algunas veces 2 de la mañana, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? Viene un pacientito que está con el cuello hacia un lado y no sabían qué hacer, ¿no? Lloraba, estaba inquieto, todo. Entonces me han llamado 2 de la mañana, ¿no? ¿Para qué? Se póngale su diazepam, pues, con se suelta. Para eso me han llamado. No queríamos aprender. Entonces, puede venir así, ustedes le ponen su relajante y se solucionó. Muchas veces por dormir en una posición X, ¿no? A veces uno toma licor y
Bueno, se duerme en una posición, el cuello hacia un lado y cuando despierta, el cuello está contracturado, con dolor, tenemos una tortícolis, ¿no? Entonces, al principio es intermitente y crónico y luego tiene un predominio tónico, ¿no? Sea la flexión, llamamos anticoli, en la extensión retrocoli, y más a menudo con rotación, ya, tortícolis, ¿no? La asimetría de la distonía hace que algún músculo, por ejemplo, en este caso estamos hablando del esternocleidomastoideo, puede sufrir una hipertrofia, ¿no? Esta distonía puede producir lesiones osteoartríticas de la columna cervical y complicaciones secundarias. También he tenido pacientes con estas tortícolis crónicas, ¿no? Meses tratándolo con relajantes, ¿no? Hay otras distonías espasmódicas, por ejemplo, es por voz peculiar, ¿no? Del tono alto, piante y al mismo tiempo ronco, oscilante en su volumen, como si el paciente estuviesen estrangulando, ¿no? Cuando habla. Y en algunas palabras el paciente habla sin esfuerzo. Otros son los calambres o distonías de los profesionales, que se han descrito en más de 20 gestos profesionales, de los que más frecuentemente es el de la escritura, ¿no? Al tomar el lápiz, por ejemplo, ¿no? O también puede ser al tocar un instrumento musical, no van a pulsar el teclado o transmisor telegráfico o jugar el golf, ¿no? Este desencadena en las tareas específicas sean las mismas, ¿no? El paciente se queja de calambres que le imposibilitan, le bajan su calidad de vida. Y también, como mencionamos, la distonía psicógena. No hay proceso orgánico, viene la neuroimagen, no sale normal, ¿no? Entonces acá decimos, esto es un problema idiopático, ¿no? Se asocia a movimientos psicógenos. O sea, un 5% de las distonías son psicógenas, ¿no? ¿Y cuándo vamos a sospechar de esto? Cuando se comienza casi bruscamente y en poco tiempo alcanza el máximo. Pronto existen posturas fijas, incluso en reposo. Se asocia a otros trastornos claramente psicógenos, como trastornos sensitivos o parálisis incongruentes, crisis de inconsciencia o movimientos abigarrados, pero no verdaderamente distónicos, ¿no? Están tratando de llamar la atención por algún problema que tienen, emocional, ¿no? Conyugal, ¿no? Entonces, llama la atención. También hay distonías por fármacos, y esto es importante saber, a veces antes de decir, ¿por qué este tipo de paciente con codo distónico? ¿Qué está tomando? ¿No? Entonces, puede ser una distonía aguda, ¿no? Es un efecto secundario de los fármacos cuando utilizamos fármacos antidopaminérgicos. Incluso las débiles antidopaminérgicos, como por ejemplo los antieméticos, antivertiginosos. Entonces, como ustedes utilizan esos medicamentos, porque a veces el paciente viene con náuseas, vómitos, después viene con vértigos. He tenido pacientitos que vienen con su codo distónico. ¿Y qué cosa estás tomando? Es que he tenido estos vértigos y el doctor me ha estado dando esto. Y sigue tomando buen tiempo y ahora está con su cuadro distónico por tomar estos medicamentos, ¿no? Entonces son muy sensibles, por ejemplo, las mujeres jóvenes embarazadas que reciben, por ejemplo, metoclopramida, ¿no? Para la hiperemesis gravídica, y están haciendo su cuadro distónico, ¿no? Pueden dar lugar estos fármacos al blefaroespasmo, ¿no? Crisis oculogiras, protusiones de la lengua, tortícolis y otros movimientos anormales. Algunos pueden producir o interferir con la respiración. Desaparecen con un anticolinérgico o un antihistamínico que ustedes pueden darle, ¿no? Entonces, la forma como cuando usted, por ejemplo, un paciente psicótico, utilizamos medicamentos para la psicosis, ¿no? Por ejemplo, tenemos los típicos,
¿no? El operador, buen pedidor, con apromacina, todos esos nos dan pues estos cuadros. Y tenemos que estar, he visto el psiquiatra, le está dando a la par biperidona porque sabe que va a ser su distonía, ¿no? Por eso es que van a salir los atípicos, ¿no? Clozapina, ¿no? Risperidona, quetiapina, todo eso que produce menos estos cuadros y ya no utilizamos pues uno que contrarreste esta distonía, porque eso es lo que pasa. También hay una distonía tardía, ¿no? Que aparece a largo plazo en pacientes tratados con neurolépticos, antipsicóticos, ¿no? Como utilizamos, el tiempo están tomando estos productos, ¿no? Porque tienen su cuadro psiquiátrico, ¿no? O aún una crisis psicótica por algún motivo. Entonces, lo más frecuente es que desarrollan movimientos anormales, tipo coreico, sabemos distonía tardía, la distonía tardía del tipo coreico, que predomina en las mujeres de edad avanzada, mientras que la distonía tardía predomina en los hombres jóvenes. En pocos casos estos síndromes tienden a la mejoría espontánea, ¿no? Con el poco tiempo, ¿no? En la mayoría contribuye un cuadro incapacitante y también puede ser rebelde al tratamiento, ¿no? Entonces, nosotros para todos estos cuadros, gente, lo que estamos utilizando hoy en día es toxina botulínica. A veces, por ejemplo, para el befrespasmo, juntábamos ahí unos 10 pacientitos para poner su toxina botulínica, ¿no? Y cada 3 meses se reúnen para ponerlo para 3 meses también. Claro, cuando es cérvico-craneal nos gastamos todo un frasco, cada mes el paciente se va a acabar un frasco de esos, ¿no? O diferentes tipos de puntos donde podemos ponerlo, pues. Pero también para esto podemos utilizar o ensayar con pequeñas dosis de levodopa, a fin de descartar si puede ser sensible a ella, ¿no? Casos como la hemidistonía o distonía genizadas leves, también son útiles los relajantes musculares, derivados del diazepam, los anticolinérgicos en altas dosis, gabaérgicos, por ejemplo, el bacofeno utilizamos en algunos casos, ¿no? Podemos usar a veces bacofeno intracraneal, ¿no? Los niños pueden tolerar bien dosis más altas de anticolinérgicos que los adultos. A veces se presentan distonías graves como rigidez muscular que pueden ser amenazantes para la vida del paciente, en especial cuando afectan a los músculos vulvares respiratorios. Un ejemplo, por ejemplo, cuando se deben a fármacos antipsicóticos o en parkinsonianos, por la retirada, por ejemplo, de levodopa o anticolinérgicos, ¿no? Pues nosotros tenemos que saber retirar eso. Si uno va a poner un cuadro distónico al pacientito con Parkinson. Entonces, estos requieren a veces tener que entrar a UCI para ser sedados, hay que usar relajantes musculares, con benzodiazepinas en altas dosis o bacofeno, incluso a veces vía intertecal, a veces con ventilación asistida, hemodiálisis y también a veces que pueden hemodiálisis porque hacen su rhabdomiolisis, ¿no? Entonces depende de cada caso. Otros movimientos involuntarios, hemos oído de la sintonía, son los famosos TIC. Vete, hasta algunos de ustedes tienen su TIC, ¿no? Que son movimientos rápidos y estereotipados, precedidos de una sensación mental o corporal que impulsa pues al paciente, ¿no? Al movimiento. Los TIC pueden ser motores de cualquier parte del cuerpo, con preferencia por la cara, cuello y brazos. O pueden ser fonatorios también, a su vez pueden ser simples, por ejemplo un parpadeo, un tic, por ejemplo tos, ¿no? Es decir, tos psicógena, vaya tic que tiene. O un carraspeo, por ejemplo, o complejos también puede ser, por ejemplo, de sentarse, levantarse, emitir palabras o frases. O sea, la mayoría de los tics desplazan un segmento corporal, son los clónicos. Los tics pueden ser idiopáticos y sintomáticos. Por ejemplo, los idiopáticos, no sabemos por qué se le está produciendo, no pueden ser, por ejemplo, tics transitorios de la infancia. La infancia tuvo, después se desapareció. Los tics simples crónicos. Y acá la madre de estos, diríamos, es la enfermedad de Guillain-Barré, que es un tic que hay movimientos contorsionados de tronco, de cráneo, que le impiden pues, hacer su vida normal, ¿no?
Y los TIC sintomáticos se ven en numerosas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, una neuroacantosis, disnea tardía por neurolépticos, ¿no? Por aquellos que consumen anfetamina, por ejemplo, los que consumen cocaína. Entonces, cuando tenemos un paciente con TIC, debemos sospechar esas enfermedades. Los tics simples de la infancia suelen verse pues, en niños, más que en niñas, y son frecuentes hasta 10 escolares que los tienen, ¿no? Estos tics se resuelven de manera espontánea, ¿no? Y solo alrededor del 6% persisten a largo plazo, rara vez necesitan tratamiento, ¿no? Podemos usar una tiaprida, por ejemplo, que es el mejor control para evitar efectos secundarios. Los tics crónicos es cuando duran más de un año, sin periodos libres superiores a 3 meses. Aunque sean simples, resultan muy engorrosos socialmente en la edad adulta y pueden requerir tratamiento neuroléptico, que debe hacerse en una menor dosis posible y con intervalos libres hasta que el paciente tolere una dosis adecuada. El tic madre, por ejemplo, es el Gilles de la Tourette, ¿no? Ese más bien es genético, se transmite con herencia autosómica dominante. En algunos casos se ha encontrado el ligamento en el cromosoma 11q23, pero una herencia monogénica altamente improbable en esta enfermedad. En este Gilles de la Tourette, la observación empírica de estos TIC mejoran pues, con fármacos antidopaminérgicos. Hay hiperactividad, hay compromisos ganglios basales, ¿no? Si hablamos de la clínica, es un conjunto clínico de enfermedades, por ejemplo, de Gilles de la Tourette, hablamos de variedades de TIC aquí, TIC motores, vocales, TIC sensitivos, distónicos, TIC transitorios, las variedades de trastornos psíquicos, síndrome obsesivo compulsivo que tiene este pacientito, estereotipias motoras mentales, síndrome de hiperactividad, comportamiento anómalo antisocial. Van a ver al paciente con movimientos contorsionados, se van a confundir con una enfermedad de Huntington, ¿no? Pero acá tienen un párpado exagerado, muecas faciales, ruidos culturales como carraspeo, gritos con contracciones del vientre, el tórax, sacudidos, ¿no? Algunos tics son más prolongados y posturas forzadas, ¿no? A las sensaciones de salud como picor, cosquilleo, presión, electricidad que tienen todos estos pacientitos. A veces es difícil de tratar estos pacientitos, pero tenemos que utilizar antidopaminérgico clásico, por ejemplo, aloperidol, sulpirida, pimosida, tiapida, ¿no? Antidopaminérgicos nuevos, por ejemplo, como la risperidona o la azapina, ¿no? Y aún así no se controlan totalmente, ¿no? Otro de los movimientos de este grupo son las mioclonías. ¿Qué mioclonías? Pues las epilepsias están relacionadas con mioclonías, pero acá lo han puesto porque son movimientos más relacionados con estos cuadros. Estas mioclonías pueden ser positivas y negativas. Las positivas son contracciones musculares muy breves que producen movimientos súbitos. Ya hablamos, chicos, ¿no? Y las negativas provocan inhibición del tono muscular. Entonces, como pasa eso, ¿qué produce? Caída, pues el paciente se cae. Entonces, como dije en el capítulo de epilepsias, muchas veces el paciente familiar viene y dice, mi hijito se cae muy frecuentemente. O sea, no convulsiona, no sacude, nada, solo se cae. Se cae. ¿Qué cosa tiene este niño? Tiene una mioclonía, pero de tipo negativo. Se anda cayendo. No tiene otra cosa. Entonces, ambos tipos están, tanto positivo y negativo, pueden tener el mismo paciente, ¿no? Por ejemplo, en una encefalopatía metabólica o en el síndrome posanóxico. Cuando las mioclonías ocurren aisladas, es más fácil reconocerlas por el clínico, por su búsqueda y brevedad, pero cuando ocurren agrupadas en salvas y son regulares, se pueden confundir con un temblor, ¿no? Por ejemplo, un mioclono espinal o cortical. La clasificación
Estas mioclonías pueden ser por su distribución, pueden ser focales, multifocales, generalizadas. Por su presentación o provocación pueden ser espontáneas durante la acción o dependientes de ciertos estímulos. Por el origen de la descarga neuronal en el sistema nervioso pueden ser corticales, subcorticales, medulares, periféricas, ¿no? Y por la etiología, grosso modo, que pueden distinguirse en varios grupos, ¿no? Los grupos de mioclonías, según la etiología, podemos decir mioclonía fisiológica, por ejemplo, ¿cuál de ellas? Por ejemplo, el hipo, ¿no? Ustedes saben que el hipo era una mioclonía, ¿no? El sobresalto, o sea, las mioclonías ígnicas que hablamos, ¿no? Las patologías periidiopáticas, mioclono esencial familiar, y las sintomáticas. ¿Alguien quiere entrar a esta hora? Clasificación etiológica de las mioclonías. Por ejemplo, las fisiológicas, como el hipo, el sobresalto y el adormecimiento, que es bastante frecuente. Ustedes van a tener pacientitos que a su consulta ahí en el centro de salud, con su hipo, ahí está. Pero un hipo que lo tiene 4 o 5 horas, que por eso, como no cede, recién van a ver al médico, ¿no? También hay las esenciales, ¿no? Esporádicas, familiares. También las mioclonías se pueden clasificar como mioclonías epilépticas, ¿no? Una epilepsia parcial, continua, síndromes epilépticos. Se están asociadas también a epilepsias algunas. Y las sintomáticas, enfermedades de depósitos metabólicos, como la cialidosis, 1, 2, el Gaucher, por ejemplo, ¿no? La enfermedad de Ullrich-Lundborg, atrofias cerebelosas, las demencias generativas, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, el cuerpo de Lewy, la degeneración córtico-basal, encefalitis crónicas, las enfermedades priónicas como el Korsakoff, por ejemplo, encefalopatías metabólicas, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad celíaca, la posanoxia o postrauma, y lesiones focales macroscópicas, por ejemplo, infartos, malformaciones vasculares, encefalitis, los quistes porencefálicos que debemos ver en la tomografía ahí, que no le damos importancia porque así han nacido, decimos. No, y las sintomáticas también pueden ser las encefalopatías tóxicas y iatrogénicas, como bromuro de metilo, por ejemplo, cuando uno toma bismuto, es un bismuto pues, para tomarse para la gastritis, para el reflujo gastroesofágico, ¿no? Que salen propaganda hasta por televisión. Tiene bismutol, hay bismuto, y pues están terminando con cuadros de este tipo. Otros también intoxicación de metales, ¿no? También por la levodopa, pues a veces cuando damos levodopa para los parkinsonianos, ¿cuánto estamos dando? Tenemos pacientes que toman hasta 5 tabletas al día, pueden terminar con estos cuadros por tanta levodopa, ¿no? O utilizamos antidepresivos tricíclicos, o cuando utilizamos litio, o inhibidores de la MAO, que son antidepresivos también, antibióticos, también, curambucilos, incluso el usar carbamazepina y fenitoína, puede producir esto. Pues es muy importante preguntarle, ¿qué estás tomando, no? Para decir, sí, pues, con razón tienes estos trastornos por los medicamentos que tomas. Los antihistamínicos, cuando están tomando mucho tiempo, ¿no? Toman corto, pues no va a pasar nada, pero toman mucho tiempo y aparecen estos trastornos, ¿no? Las mioclonías, ¿no? Y las mioclonías focales o segmentarias, por ejemplo, son las que están limitadas a uno o a pocos grupos musculares, que pueden tener un origen del tronco cerebral, la corteza, troncos nerviosos, incluso de la médula. Las mioclonías periféricas se han descrito en lesiones del sistema nervioso periférico, sean en troncos, plexos, raíces, aparecen en los músculos de territorio neural afectado, por ejemplo, un espasmo hemifacial, que puede formar parte del dolor regional que tiene este paciente, ¿no? A veces tengo que utilizar toxina botulínica ahí, ¿no? Las mioclonías medulares, en las lesiones de la médula espinal como angiomas, tumores, quistes, mielitis, tipos mioclonía segmentaria o las mioclonías propioespinales, ¿no? Las mioclonías segmentarias casi siempre son rítmicas, dolorosas, de acuerdo a qué músculo, qué segmento está comprometiendo, ¿no? Y las mioclonías propioespinales se deben más a traumatismos. Y la mioclonía del velo del paladar o temblor es rítmica, algunos pueden tenerlo del paladar, ¿no? Y se debe a una lesión de la vía dentotalámica.
La mioclonía del velo paladar, a veces hay de tipo idiopática, bilateral, aquí con permiso del quinto par, motor. Acá utilizamos esas carbamazepina, clonazepam. Y las mioclonías focales, corticales, que suelen ser muy breves, la electromiografía, a veces de origen epiléptico, sensitivo motora, ¿no? Y tenemos que utilizar tratamiento de este tipo también, ¿no? Así como la mioclonía cortical negativa, hay mioclonías focales múltiples, ¿no? Y hay toda una rareza, como por ejemplo la mioclonía generalizada reticulares, en la cual hay sobresalto, o un sobresalto exagerado patológico, le llamamos hiperplexia, ¿no? En la cual a veces tenemos dificultades para hacer el tratamiento. Yo utilizo utilizar a veces en la hiperplexia con la azepam, utilizamos dosis un poco altas. Y las mioclonías fisiológicas, que es la que ustedes van a ver, por ejemplo, un hipo, ¿no? ¿Qué es un hipo? Son contracciones espasmódicas del diafragma seguidos de un cierre de glotis. Es un reflejo con el brazo aferente precedente de estímulos del esófago, estómago y otras vísceras del nervio vago o frénico. Una conexión central bulboespinal mal conocida o un brazo aferente del nervio frénico y vago. No ocurren por estímulos del tracto digestivo, especialmente en niños. Muchas lesiones inflamatorias, a veces tumorales del tracto digestivo, pueden producir hipo, ¿no? En ocasiones puede estar acompañado de migraña. A veces aparece en lesiones del bulbo, como tumores, una mielobulbia, un infarto retrovulvar, por ejemplo, el síndrome de Wallenberg, o en la esclerosis múltiple también podemos estar viendo un hipo. También se observa inducido por multitud de fármacos, a veces antagonistas dopaminérgicos, medicamentos antineoplásicos que está tomando el paciente para su cáncer, corticoides en altas dosis pueden producir hipo, la morfina, por ejemplo, las benzodiazepinas también, hipo, trastornos metabólicos, ¿no? Una insuficiencia renal, hasta un trastorno electrolítico también puede producir el hipo, ¿no? Entonces, las crisis de hipo suelen ser autolimitadas, pero otras veces persisten durante horas, días, ¿ya? Y se convierten en lo que llamamos nosotros el hoquet diabolique, ¿no? O sea, un hipo, el surcuntus, un hipo intratable, ¿no? El que deja agotado, pues, y puede dar lugar a complicaciones graves, ¿no? Como neumotoras, ¿no? Que puede haber en pacientes terminales como el cáncer u otro motivo. Quedamos ahí, tenemos un neurolético, copramicina, loperidol, a veces antiepilético, gabapentina, carbamazepina, ciprofloxacin, bacofeno podemos utilizar. Ustedes van a tener pacientitos ahí con su hipo, ¿qué están haciendo en su centro de salud? Y sigue el subcuntus ahí horas con ustedes y no les cede, ¿y qué hacen con el paciente? ¿No? Para poder tratarlo, ¿no? Y solucionarlo lo que le está agobiando tanto al paciente, ¿no? Entonces, si hablamos de otro grupo, por ejemplo, eh, la etiología del síndrome rígido asinético, y ahí agarramos otro gran grupo, como por el primario. En el primario hablamos ya de la enfermedad de Parkinson, anticuerpos de Lewy, idiopática, la enfermedad de Parkinson genéticamente heredada por otras enfermedades, por ejemplo, la atrofia multisistémica, la parálisis braquial progresiva, que nos confundimos con la enfermedad de Parkinson. Digo, ¿esa es progresiva? Esa es una que es múltiple o es Parkinson, pero no se está haciendo nada, la levodopa, de repente es una parálisis braquial progresiva, que confunde con el Parkinson, ¿no? ¿No? Entonces, o degeneración córtico-basal, o atrofias palidales, las neurodegeneraciones, una enfermedad de Huntington, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias que pueden producir estos movimientos inmunitarios, los parkinsonismos distónico-hereditarios, complejo de demencia parkinsonismo, los ataques dominantes, o sea, todos son primarios y muchas veces no le encontramos nada, incluso a la neuroimagen estática, ¿no? En la dinámica sí nos ayuda realmente, ¿no? Y el secundario pues un postencefálico, ¿no?
ha tenido una encefalitis, algún trastorno, y es ocasionado este síndrome rígido cinético, ¿no? O iatrogénico por el medicamento que está tomando. Los tóxicos exógenos, por ejemplo, intoxicación por manganeso, por cobalto, por metanol, por mercurio. Entonces, en lugares ahí en las minas donde trabaja mucho con mercurio, terminan con este síndrome rígido acinético, ¿no? A veces el parkinsonismo del Caribe también es secundario. En secundario también podemos hablar de los estados lacunares. Esos son parkinsonismos vasculares por las enfermedades cerebrovasculares isquémicas, o puede ser las hemorragias, si están sobre todo a nivel de la subcorteza, ¿no? La encefalopatía cogilística, ¿no? Los metabólicos como hipoparatiroidismo, o a veces calcificaciones idiopáticas que encontramos en los ganglios basales, ¿no? Una encefalopatía portosistémica, la enfermedad de Wilson, ¿no? Y también las hidrocefalias ocultas. Si nosotros hablamos de una enfermedad que nos están haciendo confundir con la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, de todos estos que hemos mencionado, por ejemplo, la parálisis supraventricular progresiva. Y he tenido pacientitos así, ¿no? Lógico, es una enfermedad degenerativa, no sabemos su causa, se han descrito mutaciones del gen, proteína tau también, ¿no? El halotipo HAP está presente en el 98%, está ligado al cromosoma 17, y cuando hacen anatomía patológica, cuando ya el paciente ha fallecido, vamos a encontrar atrofia cortical, ¿no? Puede haber atrofia macroscópica en el tronco cerebral, pero lo que llama la atención es hay una degeneración neurofilíaca en la parálisis supraventricular progresiva a microscopio óptico, que tiene un aspecto similar a la enfermedad de Alzheimer y que predomina la forma globosa. Nosotros se le llama ahí tipo Iliama, ¿no? Que eso va a diferenciar de la enfermedad de Parkinson. Entonces, casi todos estos pacientes, las lesiones, cuando agarramos el encéfalo, nos vamos pues al hipocampo, al parahipocampo, porque cortar todo el encéfalo, imagínense. Pero acá lo que nos importa es la clínica. ¿Qué vamos a encontrar en esta parálisis progresiva? Es un síndrome acinético y generalizado con importante trastorno en la marcha, ¿no? Porque ya no tiene reflejos posturales, igual que el pacientito con enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces el paciente viene, familia dice, doctor, se cae con frecuencia, ya no tiene reflejos posturales este pacientito, ¿no? Y dice, este es un Parkinson, decimos, ¿no? Pero aquí hay una cosa interesante que nos puede hacer marcar la diferencia con la enfermedad de Parkinson, que la mitad hay trastornos oculomotores. Por ejemplo, nos cuentan todo el cuadro y dicen, sí, parece una enfermedad de Parkinson. Pero el paciente, en la parálisis supraventricular progresiva, tiene blefaroespasmo, ¿no? Que es la distonía más frecuente en la parálisis supraventricular progresiva. Y eso nos ayuda mucho a ayudar con el diagnóstico, ¿no? Entonces este paciente tiene la parálisis supraventricular progresiva, con razón la levodopa no le hace pues bien, ¿no? Sigue casi igual, y tiene su blefaroespasmo. O sea, este no es Parkinson, es otro tipo de enfermedad. Por eso es que no le está haciendo nada, ¿no? Para saber a qué se debe. Y también aquí hay una demencia de tipo frontal subcortical, ¿no? Ya progresivamente señalan signos de parálisis pseudovulvar, hiperreflexia, el temblor está ausente o es de baja amplitud, como muchas veces en la enfermedad de Parkinson también hay eso, ¿no? Al final sí aparece. La voz parece gruñido ronco, o sea, puede haber palilalia. El fallecimiento suele producirse en estos pacientes de 5 a 10 años. También en el primer Parkinson, el paciente vivía con 10 años, pero desde que apareció la levodopa ya vive unos años más. Y con los otros medicamentos antihipertensiones que han salido, el paciente ya vive mucho más entonces, ¿no? En estos pacientes se frecuenta también la disfagia. El diagnóstico es clínico y la imagen que hay, atrofia cortical, dilatación de los ventrículos, aumento del volumen cerebelo, pues son tomografías estáticas, ¿no? Porque ya en las dinámicas sí nos dan otro diagnóstico pues, más específico, ¿no? Entonces aquí también podemos encontrar a veces degeneración de ganglios basales, vamos a ver, ¿no? Hay parkinsonismo, hay demencia, ¿no? Todo esto nos ayuda al diagnóstico.
¿no? Inestabilidad postural. Tratamiento de levodopa no mejoran con la levodopa, ¿no? Entonces no tenemos una alteración más frecuente, más que nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, si tocamos algunos otros movimientos importantes que se debe saber, además del balismo, la corea, la tetosis, podemos hablar, por ejemplo, de la corea, que hay dos tipos, la corea de Sydenham y Huntington. La corea de Sydenham, también llamada enfermedad del Zambito, el mal del Zambito, el pacientito es una enfermedad que viene generalmente en los jóvenes, ¿no? Los niños en la infancia. El pacientito viene con unos movimientos, ahí encontramos el signo del ordeñador, ¿no? Como si estuviese sacando la teta de la vaca, y uno le agarra el dedito al niño y comienza a hacer, sí, parecía la teta de la vaca ahí. El signo del ordeñador tiene este niño, probablemente tenga una corea, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque es la manifestación mayor de la fiebre reumática. Este niño con corea de Sydenham más tarde puede hacer, si tiene una fiebre reumática y no se le da tratamiento adecuado, puede terminar con una cardiopatía reumática, ¿no? Entonces es importante hacer el diagnóstico, le pedimos sus pruebas TUT, antitetolicina-SO, por encima de 800, y si tiene fiebre reumática, lo ve el cardiólogo, hay que darle su benzetacida hasta los 28 años. He tenido pacientitos con 30 años con corea de Sydenham, incluso uno tenía nivel bucal, ¿no? Que hacía confundir como si es un Parkinson, pero con un TUS altamente elevado, ¿no? El cardiólogo ya lo está evaluando, ¿no? Entonces los pacientes aquí tienen anticuerpos que reaccionan contra las neuronas del núcleo caudado oxotalámico. No sea la respuesta que pusieron una prueba de examen para la residencia, ¿de acuerdo? ¿No? De la corea de Sydenham. En ocasiones, ocasionalmente, puede ser que sea el inicio de un LES, ¿no? Una corea. Que viene el paciente con corea, le pedimos la prueba de TUT, sale normal, pero al final, después de esta corea, ¿qué se debe? Puede ser un LES, un lupus, ¿no? O un efecto tóxico por alguna sustancia. Y la otra corea, la mayor, diríamos, si la corea general es menor, la mayor es la Huntington. La Huntington es una enfermedad que generalmente más se estudia en Cañete. Cañete hay bastante parte genética ahí, está llegando a más de 400. Lo único que podemos hacer acá es dar consejo genético nomás a la pareja, ¿no? No tengan hijos. Claro, se le hace un dosaje de genes para ver en qué tiempo están. Están 10, 15, sí, todavía puede ser, pero están de 60, 70, 80, ya no tengan hijos. A los 20 años va a aparecer el Huntington, imagínense, en la mejor etapa de su hijo, que hasta estudia en la universidad, probablemente, en esa época, aparece la enfermedad y no hay tratamiento, ¿no? Entonces se encuentra peligado al cromosoma 4, ¿no? El paciente tiene movimientos correcos mayores, distonías, disartrias, ¿no? Demencia tipo subcortical, hay varios estadios, ¿no? El 1 y 2 es tipo ocupacional, el tercero incapacidad, el cuarto y quinto ya requiere cuidados especiales, la termina falleciendo. Son las coreas. Y dejamos para el final, para terminar, a la famosa enfermedad de Parkinson, ¿no? La enfermedad de Parkinson esa es una enfermedad bastante, digamos, frecuente. Es un trastorno neurológico degenerativo y progresivo. Secundario a qué? A una degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la vía neuroestriada, ¿no? ¿Quién descubrió esto? James Parkinson, en 1817. Él le dominó, pues, parálisis agitante, ¿no? Describió trastornos articulares, dolor, disautonomía, y Bissau fue el primero en interesarse por alteraciones anatómicas en el mesencéfalo, ¿no? Se relacionó con pérdida de neuronas, pars compacta, la sustancia negra, es un déficit dopaminérgico en el cuerpo estriado. Ya en 1961, Bismaker, él ya utilizó por primera vez la levodopa para pacientes parkinsonianos.
Ya en 1965 ya se utilizó la benzodiazida, después un inhibidor de carboxilasa periférica que alargaba el periodo de este medicamento. Posteriormente ya vino la carbidopa, ¿no? Y al final ya se tienen los dos para un mejor efecto del medicamento, ¿no? En cuanto a la anatomía patológica, se observa que una pérdida neuronal de importancia en la subcorteza, ¿no? En la sustancia negra, la paz compacta. No se sabe con certeza si hay pérdida selectiva de neuronas en el cuerpo estriado. Lo que sí se sabe es que estos síntomas de Parkinson pueden aparecer alrededor del 80% de compromiso de estas células dopaminérgicas, ¿no? Entonces, cuando ya se han convertido ese porcentaje, ya no hay mucha dopamina y empieza a aparecer la sintomatología. Pero es a partir de los 40 años cuando empieza esta destrucción de estas células, de acuerdo a la vida que uno lleva, ¿no? ¿Qué vida va a llevar uno, ¿no? Ahora, los cuerpos de Lewis son unas inclusiones intraneuronales y alinas. Su presencia es necesaria para la identidad de Parkinson. No son totalmente específicas, pueden encontrarse ataxia telangiectasia también, ¿no? Además, hay zonas frecuentes donde encontramos esta dopamina, sustancia negra, locus coeruleus, núcleo motor dorsal del vago, núcleo basal de Maynard, ¿no? Los cuerpos pálidos, por ejemplo, son otras inclusiones que se encuentran dentro de los cuerpos neuronales de enfermedad de Parkinson. Tal vez le llamamos cuerpos pálidos, que podrían ser precursores de los cuerpos de Lewy, ¿no? Además, existen otras inclusiones dentro de las neuronas de Parkinson, que son las que producen toxicidad, pues, a las neuronas y también hacen que produzcan menos dopamina. Y en la anatomía funcional, el circuito motor es el más importante de todos los que pasan por los ganglios basales, ¿no? En cuanto a la relación a la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson. Así tenemos la vía motora, que incluye las áreas motoras presentales, las áreas 4 o 6, área motora suplementaria, y las áreas sensitivas presentales, que proyectan al putamen en una forma organizada somototópicamente, ¿no? Estas aferencias putaminales se contactan con el globo pálido interno, paz reticular, sustancia negra, a través de las proyecciones que nacen en poblaciones putaminales diferentes, ¿no? Por eso es que aparecen toda esta sintomatología. Ahí está en la primera monosináptica y empleo del GABA, la sustancia P, la neurofina, ¿no? Todo esto produce pues todos los signos que vamos a ver en un momento, ¿no? En cuanto a la epidemiología, además del temblor esencial y la enfermedad de Parkinson, son los de mayor prevalencia, son los que ustedes van a encontrar pan de cada día, de todos los trastornos del movimiento, en su consultorio probablemente, cuando estén haciendo su serum, por ejemplo. O cuando no van a ver ahí personas que tienen estigmas de Parkinson, porque si vienen con su temblor característico, ya están haciendo el diagnóstico, ¿no? La estimación de estudios son de 4.5 a 21 por 100.000 habitantes. Estamos en esto de marcadores biológicos para hacer el diagnóstico con tiempo. Hay una serie de reportes, por ejemplo, en Shanghái, 18 por 100.000, en Mumbai, 328 por 100.000, ¿no? Estudios han demostrado que la enfermedad de Parkinson es más común en países industrializados, ¿no?, que en los de agricultura. Pero hay otros reportes donde también hay, de acuerdo a la exposición del medio, por ejemplo, uno que esté expuesto a pesticidas, ¿no?, a folidol, sustancias que están con estos desinfectantes y están inhalando, ¿no?, va a dañar pues estas células que producen dopamina, ¿no? Así como también los que están expuestos a agua de pozo, ¿no?, a pesticidas, sustancias químicas, ¿no?, tienen alto riesgo de contraer enfermedad de Parkinson. Entonces, si hablamos de la etiología y patogenia, los síntomas y signos de enfermedad de Parkinson son causadas por la pérdida de neuronas dopaminérgicas. Si no tenemos dopamina, vamos a tener todos estos signos que vamos a ver en un momento,
Entonces, ¿qué tenemos que dar para el tratamiento? Dopamina, pues lo que damos, ¿no? Ya, entonces aquí la paz compacta, la sustancia negra está participando mucho. Otras áreas del cerebro, como el locus coerulo, la sustancia denominada, muestran también signos de degeneración. Actualmente, las hipótesis que decimos de su etiología, pues es genética o ambiental, ¿no? Una familia tiene la posibilidad de tener 1,20 y dos familias elevan a 1,5. Muchas familias presentan signos atípicos, como por ejemplo está descrita la, la familia italoamericana, ¿no? Que provenía de la región Contursi del sur de Italia, de Parkinson dada en forma autosómica dominante. Posteriormente se describió 3 familias griegas con el fenotipo de enfermedad de Parkinson idiopática y se encontró que todas ellas tenían alteraciones en el cromosoma 4q21-23, con una mutación en el exón 4 del gen alfa-sinucleína, ¿no? En la familia de Contursi, los pacientes exhibían algunas características atípicas con poco temblor, con rápidamente progresión y muerte, ¿no? Lo que llamaba acá, ¿por qué se mueren tan rápido? Solo uno de esos casos llegaba a la necropsia, pero demostró la pérdida de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra y presencia de cuerpos de Lewy. Se encontró una mutación diferente, la 3OP, o sea, una familia alemana. También hay deportes de Mizuno y Cole en Japón. Identificaron una mutación en el gen denominado Parkin en un grupo de pacientes con Parkinson juvenil heredada en forma autosómica recesiva, ¿no? El gen Parkin ha sido localizado en el cromosoma 6, ¿no? He tenido, a propósito, pacientitos jóvenes, ¿no? He tenido uno o dos casos, 20 años, 19 y 20 años, con Parkinson juvenil, ¿no? Entonces, el avance genético mitocondrial que el ADN se hereda por la vía materna podría ser de útil para encontrar los indicios de los trastornos de estas vías de detoxicación, ¿no? Entonces, se sabe que en la enfermedad de Parkinson hay alteración del complejo I y la cadena respiratoria, problema del ATP, sobre todo a nivel mitocondrial, ¿no? Ahí es el problema de oxidación en la mitocondria, la neurona. Pero lo que nos interesa, ¿cuál es? ¿No? La clínica. ¿Qué manifestaciones clínicas hay? ¿No? El diagnóstico de enfermedad de Parkinson, en el fondo, no es sencillo, ¿no? Sobre todo en las fases iniciales, porque cuando el paciente ya tiene sus temblores, como mencionamos a los alumnos en las prácticas, pues fácil, pero hasta el portero lo diagnostica, ¿no? Pero en las fases iniciales no hay, entonces no es sencillo. La enfermedad de Parkinson se manifiesta, pues, inicialmente con una variedad de signos y síntomas que suelen desorientar al médico general, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico se retrasa hasta que aparezca el temblor. Están esperando que aparezca el temblor. En ocasiones el paciente, ¿qué tiene? Cansancio, se cansa, viene. ¿Cuántas veces los pacientitos vienen a la consulta? Doctor, se cansa mucho el pacientito, sí, no tiene ganas de hacer las cosas, o sí tiene astenia, ¿no? Y tiene dolores musculares, ¿no? Le duele la columna, el cuello, ¿no? ¿Por qué? Porque está teniendo distonía, pues. El paciente con esta enfermedad está teniendo distonía, por eso es que tiene dolores, ¿no? Y cansancio, ¿no? De forma simétrica. Y lógicamente que el médico le da pues, sus medicamentos, todo eso, no hace nada. Son resistentes al tratamiento habitual. O sea, no hay. Todavía no se ha hecho el diagnóstico. Porque si le damos el medicamento para esa enfermedad, seguro que ya está normal, ¿no? Los signos más característicos y constantes son, me acuerdo cuando me acuerdo, esto siempre les digo que la otra clase del año pasado también fue, cuando había enseñado el curso de neurología solamente, ya sacaba un documento, ya, una evaluación extraordinaria a tal egresado ya prácticamente, porque terminó toda la carrera, solo le faltaba por el curso de neurología, no sé por qué. Bueno, ya, examen, ahí nomás toque, no hay tiempo.
A ver, una pregunta. Son 4 puntos, ¿ah? Te vas a jugar. Mencione los 4 signos cardinales o principales de la enfermedad de Parkinson. Pues vas a ser médico y tienes que saber cuáles son los más importantes, ¿no? Solo escribe nomás, ya tienes ya, solamente son 4 preguntas, ¿no? Y 20. Ya está. ¿Cuáles son? No sabía. Ay, ¿qué ha pasado? No, no. Una es rigidez, ¿no? Está rígido. Otro es temblor en reposo, pero puede haber en acción también en otros pacientes, ¿no? Pero la mayoría es reposo en la enfermedad de Parkinson. El otro es bradicinesia, ¿no? Y trastornos en los reflejos posturales. Por eso se cae con mucha frecuencia, ¿no? Esos son los signos cardinales. Entonces, las enfermedades de Parkinson son muy variables de uno a otro individuo, ¿no? También hay un compromiso variable de otros sistemas, incluyendo neuronas noradrenérgicas, locus coeruleus, las dopaminérgicas, mesolímbicas, ¿no? Diferentes grados de gravedad. Pero veamos, entonces, los pacientitos que tienen algunos signos que también acompañan a la enfermedad de Parkinson, como es los trastornos del sueño. Muchas veces el pacientito todavía no tiene temblor, ¿no? Aparentemente está, ¿no? Pero no duerme bien, o sea, insomnio, o sea, tiene un sueño fragmentado los pacientes con enfermedad de Parkinson. Tiene movimientos periódicos de las extremidades, ¿no? En la noche sobre todo, ¿qué pasa? ¿No? Su cama donde está su pie está hueco, dice, el familiar comienza a decir, ¿qué pasa? Tiene piernas inquietas el paciente. Y también tiene nicturia, que hace confundido tener próstata también el paciente probablemente, ¿no? Pero no, esto peor de la próstata, tiene nicturia, ¿no? Trastornos de la conducta del sueño REM, pesadillas y alucinaciones nocturnas, calambres nocturnos con extremidades, la distonía off, aquí van a empezar un periodo off, o cuando tiene todavía off, cuando se le acaba la medicación, ¿no? Empeoramiento nocturno de los síntomas motores, la hipersomnia diurna y los ataques de sueño que tiene el paciente, ¿no? También además tiene este paciente trastornos psiquiátricos y conductuales, por ejemplo, un buen grupo tiene depresión, ¿no? Cuadros psicóticos, familiares, ¿no? Todo tiene este tipo, escucha voces, ideas de persecución, delirio, o tiene trastornos psicóticos, ¿no? Y lógicamente de todo cognitivo comienza a ver, y trastorno en el control de los impulsos, ¿no? No se controla, ¿no? Reacciona bruscamente, ¿no? Los síndromes autonómicos también están presentes, por una hipotensión ortostática, pérdida de la arritmia respiratoria, urgencia, incontinencia vesical, el paciente se estriñe, tiene disfagia, impotencia sexual, por supuesto, ¿no? Y crisis de sudoración, cialorrea, y por eso consultan, pues, doctor, está con cialorrea, está teniendo sudoración profusa, tales horas, está con y otros síntomas que a veces uno no se da cuenta de un pacientito que venía, ¿qué ha pasado? El pacientito viene porque tiene anosmia, solo anosmia. Ya está empezando su Parkinson. Anosmia, hiposmia, la disartria disfónica, los dolores musculares, los dolores sin causa aparente, a veces viene con su osteoporosis, conjuntivitis. Y dentro de los signos cardinales hablaremos un poco de la cinesia, por ejemplo. La cinesia. ¿Qué es la cinesia? Es la falta de iniciativa, ¿no? Generalmente tienen bradicinesia, ¿no? Que es la lentitud para efectuar movimientos voluntarios o automáticos, ¿no? La mayoría de los enfermos refiere
La asinesia, ¿qué es lo que tiene? ¿Cómo lo encuentra usted eso? A ver, escuche, le voy a escuchar que diga qué cosa. Doctor, ¿sabe que le falta fuerza? Es así como manifiesta, ¿no? Falta de fuerza, ¿no? Esos son los primeros síntomas que suelen ser la dificultad para los movimientos finos, ¿no? Por ejemplo, escribir, coser, atarse los botones. A veces a los pacientes, a ver, atate los botones de la camisa. O los cordones no puede, ¿no? Escribe como un cerro, ¿no? Como una letra en micrófono. Y para movimientos repetidos como batir el huevo, ni lo manden a afeitarse porque se sacan sangre de su, ¿no? Entonces ya comienza a tener, ¿por qué? Por la bradicinesia que tiene el paciente. Ya cuando tienen asinesia se pone de manifiesto pidiendo a la enferma que, por ejemplo, que golpee rápida y repetidamente la yema del dedo índice con el pulgar, ¿no? Así como están haciendo. ¿No? Con el pulgar le comienzan a hacer. No puede, pues. No puede. ¿No? Contar con el pulgar, los otros dedos. Que haga mayonetas nomás le dicen ya. O movimientos de palmoteo, pedaleo. Simplemente van a ver que cuando camina no hace braceado, ya está. Entonces están disminuidos los movimientos automáticos, los cinéticos, por lo que no acciona al hablar, no hace muecas, el apoyo, los brazos, el señor, pedirle que se levante, ¿no? En la enfermedad de Parkinson, el paciente tiende a permanecer quieto, ¿no? Está sentado ahí, no tiene facies expresiva, inactivo, ¿no? Hay anemia, mirada fija, no parpadea o un parpadeo escaso, le cuesta levantarse de los sitios bajos, también darse vuelta en la cama o vestirse, su voz es microfónica, monótona, ¿no? Y su escritura es pequeño, irregular, como dije en mi ecografía. O sea, no efectúa este movimiento superfluos en la adaptación en situaciones de estrés que puede experimentar con una hipercinesia paradójica. Como estamos viendo con sus compañeritos en un artículo, la hipercinesia paradójica, ¿no? Consistía que en momentos de estrés, de peligro, el paciente comienza a tener movimientos como uno normal. Y uno se sorprende, se le ve normal, ¿no? Pero eso es por la circunstancia, ¿no? Otro es la rigidez, ¿no? La rigidez es un estado continuo de tensión y firmeza muscular, ¿no? Que dificulta el desplazamiento de las articulaciones. La rigidez parkinsoniana no depende de la velocidad del movimiento, del nivel de grado, de la abertura de la articulación. La rigidez puede apreciarse también intermediatamente si el coeficiente con el temblor, con ello, se extiende el brazo, parece que mueve una palanca, ¿no? O sea, estamos hablando de la rueda, signo de la rueda dentada que puede tener, ¿no? La rigidez pues, es una extremidad aumenta con aumentos voluntarios, ¿no? En la otra estamos hablando de otro signo de Fromen, ¿no? La rigidez se expresa por una reacción de acortamiento exagerada. Por ejemplo, se incrementa mucho la tensión del bíceps y de su tendón al flexionar pasivamente el codo. La rigidez aparece muy precozmente en los músculos axiales del tronco, del cuello, donde debe buscar de forma expresa cuando se sospecha, ¿no? Ahí estamos buscando eso. Un caso incipiente de rigidez. Perdón, me olvidé de apagar. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí. Mire, hasta este momento no puedo entrar, lo han cambiado la plataforma, no puedo entrar. Apenas entre, es que lo han cambiado, pero hay otra forma de modalidad. Apenas pueda, voy a la OT y todo para que me actualicen, porque no puedo entrar, antes entraba.
Han estado un mes arreglándole y hay otra forma para entrar. Apenas pueda solucionar eso, entraré. En este momento no le puedo decir nada. Ni puedo responder nada porque no puedo entrar. ¿Ya? Sí, ok, hasta luego. Bueno, van a disculpar. Voy a apagar esto. No, un momento para terminar. Bueno, entonces el temblor pues es uno de los signos que diga que más llama la atención, ¿no? Este temblor que tiene el pacientito en la enfermedad de Parkinson, el típico temblor es en reposo, ¿no? Sí, ahora en el examen pondremos cuál es el típico temblor del paciente en la enfermedad de Parkinson, es en reposo, porque también en acción, con una frecuencia de 4 a 6 Hz. Aumenta con la concentración y con el estrés, el sentirse observado, desaparece con el sueño. Pues el pacientito con Parkinson, cuando le vamos a examinar, por ejemplo, estamos tomando la presión, más aumenta su temblor, no puede controlarlo, pues se pone nervioso y aumenta su temblor. A veces los pacientes no tienen temblor visible, pero se puede apreciar por palpación de los muslos o por el registro de la electromiografía. El enfermo lo nota por dentro, ¿no? Eso les pasa a nosotros. Yo no estoy viendo nada, por dentro lo siento, doctor, que tengo temblores, ya está empezando a tener su temblor, ¿no? Claro, probablemente tenga los otros estigmas más que nos ayudan a hacer el diagnóstico, ¿no? El temblor suele empezar en una mano, ¿no? ¿Qué mano ha empezado? A la izquierda, ya, después se va al miembro inferior, ¿no? La pierna, el mismo lado, ¿no? Después se va al otro lado, ¿no? A diferencia del temblor esencial, porque a veces el paciente tiene temblor esencial, ¿no? Empieza en un lado, la otra mano, otro la otra mano, se va. Ya hacemos un diagnóstico, pero solo tiene temblor nada más, ese es en el esencial, pero en el Parkinson tienen otros signos, otros síntomas. Otro del enfermo Parkinson también puede tener temblor en la mandíbula, la lengua, la cabeza, ¿no? Estos segmentos suelen ser los más temblorosos, esenciales. El temblor encefálico suele ser de tipo afirmativo de flexoextensión, ¿no? Un 10% de los pacientes asocian el temblor de reposo con el temblor postural y de acción. Tiene 6 a 8 Hz. Otro de los signos es trastorno en la marcha. Siempre yo les digo a los familiares, cuidado, que no estén jugando alrededor del abuelo, el nietecito, porque estos niños, ¿qué saben? Pues corren para aquí, corren para allá, de pronto nomás se sostienen, frenan al lado de su abuelo y ¡bum! El abuelo se cae como un costal ahí. No tiene reflejos posturales, pues, ¿no? Entonces, suele ser unilateral a veces. El paciente tiende a adoptar una postura en flexión del cuello y del tronco, de la cintura. Los brazos también están ligeramente flexionados o pegados al cuerpo. Si la flexión del tronco es asimétrica, el paciente se inclina a un lado. Esta desviación del tronco se acentúa cuando el paciente está cansado. Una desviación muy marcada y precoz del tronco a un lado llamamos el síndrome de la torre de Pisa. Un lado, esto que pasó con el abuelo está inclinado hacia un lado, o del cuello hacia adelante ante coli, debe hacerse pensar ya en una atrofia multisistémica. En estos pacientitos también lo que llamamos van a encontrar en sus textos cuando leen la captocórnea, ¿no? Es una postura en flexión casi total por la cintura. No se debe a una fijación articular de la columna dorso-lumbar, aunque haya signos radiológicos de espondiloartrosis, pues la espalda se extiende si se acuesta, ¿no? En algunos casos se ha relacionado con la afectación miopática de los músculos erectores de la espalda, pero eso no explica que la mayoría de los pacientes parkinsonianos con captocórnea sean capaces de adoptar de manera espontánea la postura erecta a la orden si se le sostiene lentamente el mentón, ¿no? O lo que sugiere que se trata de un trastorno postural o distonía focal, no por debilidad muscular. La atrofia muscular
puede ser secundaria o aparece en un 6 a 20% de los pacientes. Se relacionan con la gravedad de la enfermedad, con otros síntomas no motores como el deterioro cognitivo y las caídas. Alteraciones de la marcha. Los pacientes tienen dificultad para iniciar la marcha y también para detenerse a la orden de pasos cortos, ¿no? Y como persiguiendo el centro de la gravedad, ¿no? Sobre todo si en la calle pendiente hacia abajo es, ¿no? Los giros se hacen a varios pasos pequeños en los que a veces se produce inestabilidad y ahí es donde se caen los pacientitos. Los trastornos graves de la marcha o las caídas suelen ser sintomáticos tardíos en la evolución de la enfermedad de Parkinson. Su aparición precoz se hace pensar en otra enfermedad del síndrome de Parkinson, en especial, como hemos mencionado hace un momento, la que puede ser una parálisis superior progresiva. Entonces, el trastorno de la marcha, incluso con bloqueos que dejan al paciente parado, incapaz de dar un paso, se acentúa cuando el enfermo debe atravesar una puerta, cruzar un paso de peatones o un pasillo estrecho, y justo cuando le falta un par de pasos para llegar a la silla donde se quiere sentar, u otro objetivo. Para sorpresa de los familiares, andan peor en casa que en la calle o en el campo, ¿no? Paradójico. Caídas. ¿Por qué se caen? Se deben pues a la pérdida de los reflejos posturales, ¿no? Y el enderezamiento del tronco. Suelen ser hacia adelante cuando el paciente festina o cuando se queda los pies pegados al suelo, y hacia atrás cuando giran o se incorporan en una silla y vuelven a caerse sin llegar a enderezar el tronco con el paciente de pie y otros cerrados. Es fácil observar cómo se caen en bloque hacia atrás al mínimo empujón. La acaticia. Esa es la incapacidad del paciente para aguantarse en una postura por más de unos segundos, ¿no? Sea sentado de pie o en la cama, porque necesitan moverse imperiosamente. Si pueden hacerlo, suelen levantarse y pasear, o bien estando de pie cambian el peso del cuerpo y un pie u otro constantemente. Si está impedido, solicitar que le cambien continuamente la postura. Esta acaticia es poco intensa en la enfermedad pasiva idiopática. El paciente con enfermedad de Parkinson avanza suele tener acaticia intensa en los periodos off durante la noche. También vamos a encontrar aquí alteraciones vegetativas, ¿no? Los trastornos disautonómicos. Son precoces y anteceden a las manifestaciones motoras, ¿no? El primer trastorno disautonómico es posiblemente la pérdida de la arritmia cardíaca y respiratoria. Puede haber hipotensión ortostática grave, puede llegar a síncope. Nos hace confundir como un TIA. La disautonomía cardíaca en la enfermedad de Parkinson es postsináptica relacionada con lesiones neuropatológicas de los ganglios sinápticos. Por ello se detecta mejor cuando hacemos el uso del SPECT, por ejemplo, ¿no? Que demuestra una denervación miocárdica preganglionar, ¿no? La cealorrea se debe a cinesia de la devolución. La seborrea se debe a un aumento de la secreción de grasa del sudor y a la dificultad de higiene. La disfunción eréctil está presente, pero no está no tan precoz ni tan intensa, más fuerte. Frecuentemente es la poliaquiuria con urgencia miccional. El estreñimiento es casi universal en los pacientes con enfermedad de Parkinson y es posible que se deba a una disotonía intestinal. Ahí no utilizamos, por ejemplo, Sirelax, lactulosa, a veces no le sirve, especialmente con peridona es la ideal, ¿no? Y anosmia, la anosmia es un déficit que está presente en la mayoría, ¿no? La anosmia puede ser de varios años, ¿no? También tenemos anomalías oculares, como destacan el reflejo ocular inagotable, y trastornos del habla como mencionamos.
María Mamita. A ver, en la lista está Álvarez. Acá. Castañeda Palacios. Catacora. Presente. Cayo. Doctor Castañeda, presente. Álvarez Velázquez. Ahí está. Cayo Cueva. Cari Flores. Chura Caguana. Presente, doctor. Colquehuanca Cayata. Presente, doctor. Cuellar Coila. Presente, doctor. Doctor, disculpe, no me he llamado. Condori Mamani, doctor. Condori Mamani, sí, tiene razón. Está, ¿no? Sí, doctor. Cutimbo Checaya. González. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Llano Pachacuti. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Loza Segarra. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Luque. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Mamani Apancho. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Mamani Cutipa. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Mamani Machaca. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Maque Curo.